estos minutos en los que está sudando. Ay, no, pastor, hace mucha calor. Aproveche. Porque después se van a querer sentar uno arriba del otro de tanto frío. Van a tener que traer abrigos de oso polar. Ya saben. No me creen. Cuando entramos al campus en Brisas del Golf, entramos sin aire. Hicimos un evento de mujeres y habían como 400 mujeres. Y nos estábamos yendo así, ¿ves? Nos estábamos yendo. Pero fue una cosa poderosa. ¿Oíste? Y yo les dije, aquí va a ser frío. Y yo estuve varios servicios en los que la gente me decía que, pastor, ese aire no se puede apagar. Y yo le hacía así de, hace calor. Así que yo le invito a que sea intencional. Aguante un poquito. Mire para allá adentro. Bueno, a lo mejor no lo vea, pero allá arriba, adentro, hay un ducto de aire grandote. Lo está esperando. Lo está esperando. Pero aún con todo el frío que va a hacer ahí, el fuego arderá y no se consumirá. Estoy esperando un mejor amén que ese. Dije, el fuego arderá y no se consumirá. Y va a depender mucho del trabajo de nosotros como iglesia. Porque aunque Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tu pie, no se lo quitó él. Dios no te va a quitar el calzado, te lo vas a tener que quitar tú. Dios no te va a quitar eso, te lo vas a tener que quitar tú. Si realmente quieres experimentar los beneficios del fuego que arde y no se consume. Pastor Arali, te dejo por aquí para que fluya en el poder del Espíritu. Dale, hermano. Bendiciones, iglesia. Gracias le doy a Dios por esta preciosa oportunidad, por mis padres, José y Jocelyn, por estar aquí en este lugar hermoso que hace un tiempo parecía algo como un sueño. ¿Sí? Cuando fuimos estremecidos como iglesia, pero hoy es una realidad. Y yo vengo hoy como profeta de Jehová y de esta casa y del reino de este tiempo, como lo que somos, un regalo para una generación que clama por la voz de Dios. Vengo a compartirles acerca de la oración. Es un tema tan importante y en el cual me encantaría poder desarrollarlo junto a ustedes con una palabra que Dios puso en mi corazón hace unas semanas. Y está en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. Isaías 56, verso 7. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra que es viva y eficaz, porque por tu palabra, Señor, fueron hechas todas las cosas. Señor, glorifícate de una forma sobrenatural en cada corazón. Yo vengo, Señor, hoy a hablar de lo que es la comunicación contigo, en lo cual te he pedido, Señor, te glorifiques en mi vida y en la vida de cada uno de los que están aquí, de los hijos de tu casa, que podamos ser como hijos obedientes que atienden a la voz del Padre, como hijos que creen y entienden para ese tiempo para qué nos llamaste. Te doy gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de poder, Espíritu de fuego, el Rúa de Dios,
en ese tiempo, en este momento, sobre esta casa, sobre tus hijos, Señor. Que se lleve todo viento extraño, todo aquello que quiere venir como una corriente, Señor, a empañar la voz, a perturbar la voz de Dios. Glorifícate como llama de fuego sobre cada cabeza. En el nombre poderoso de Jesucristo, avívanos en tu fuego. Aleluya. Para hablar de una casa de oración, tenemos que entender qué es oración. Pues la oración es la comunicación de los que siguen a Jesús para comunicarse con el Padre. Es aquello que nos permite estar cerca de Él, que nos lleva a tener una cercanía con nuestro Dios. Porque si como seres humanos pensaríamos que nuestro Padre está sentado en su trono, que está alto, que está en los cielos, en el tercer cielo, y podríamos pensar cómo yo, siendo un humano, puedo poder tener la oportunidad o la capacidad de que el Dios que está sentado en su trono me escuche. Como en un mundo donde hay millones y millones de personas, ¿cómo Él va a atender a la voz de un pequeño? La voz de nosotros muchas veces no tiene la facilidad de poder conectarse con el Padre. Y ahí es donde requerimos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros por una promesa hecha por Jesús, haciendo una oración en voz alta a sus discípulos. La oración nos va a conectar y también nos va a poder llevar a conocer al Padre. En la oración entiendo qué le gusta al Padre, qué no le gusta al Padre. Hay dentro de lo que es la oración, hay una oración que es una oración que podemos hacer en voz alta. También hay oraciones en silencio, donde solamente movemos nuestros labios, como la oración que hizo Ana cuando estaba angustiada y se presentó delante de la presencia de Dios. Y de repente vemos que la Escritura dice que el sacerdote la vio y pensó que ella estaba ebria. Pero ella estaba manteniendo una comunicación con el Padre Celestial. Desde adentro derramaba su alma delante del Padre. Pero cuando leemos esta porción de la palabra, podemos entender por medio del Espíritu Santo que no era la primera oración que ella hacía, sino que ella siempre entendía que necesitaba la intervención de Dios en su vida para el asunto en donde ella se encontraba inundada de dolor y de angustia. Por eso en aquel momento se presentó y hizo una oración que transformó su vida, su entorno. Dice que después que le explica al sacerdote que ella no está ebria, sino que ella está derramando su alma, él le dice: ve en paz y que Dios conceda tu petición. Y las Escrituras dicen que ella nunca más volvió a estar triste. Entonces existe una oración que cuando la presentamos delante del Padre es una oración que nos hace estar en paz, que nos hace estar tranquilos en un mundo agitado en el que vivimos, un mundo lleno de tecnología, que cuando requerimos algo preguntamos a una aplicación, buscamos datos, información, y cada vez vemos a un mundo lejos y más lejos de Dios. Porque antes nosotros, si necesitábamos una palabra escrita en las Escrituras, teníamos que buscar en la Biblia, teníamos que abrir ese libro e ir buscando. Si no teníamos una concordancia, un diccionario bíblico. Ahora solamente copiamos la palabra
y encontramos cuál es su significado. Pero nosotros no podemos obviar o olvidar que como hijos de Dios y que como seguidores de Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no podemos descuidar la oración. Y usted va a decir, yo oro. O de repente usted piensa, bueno, yo inicio orando el año, pero con los afanes, con todas las cosas que tengo que cubrir por aquí, por allá, dejo de orar. Descuido la oración. Usted de repente se puede preguntar, profeta, pero ¿cómo hago para orar siempre? ¿Qué tanto le puedo decir yo a Dios todos los días? Pues eso es la oración. La oración es la conversación de cercanía con Dios. Dice que la oración tiene beneficios. Te hace acercarte a Él y convertirlo a Él, que tú entiendas que Él es tu Padre y que Él está ahí atento a escucharte. Cada día contarle lo que te pasó, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que de repente no salió bien. Pero si tú vienes y piensas, pero si Dios todo lo sabe, yo no le tengo que decir eso. Entonces estás dejando una herramienta importante que Él dejó para ti, para que tú estuvieras cerca de Él. Impregnarte de Él es uno de sus beneficios. La Biblia dice que Moisés subía al monte y pasaba 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Ahí el Padre le reveló el Génesis, el principio. Le reveló las generaciones, cómo ocurrió todo. Y Moisés se impregnaba de Dios. Porque cuando tú estás cerca de alguien, te impregnas de él. Porque si esa persona tiene un perfume, si yo estoy cerca de Felicia, y Felicia tiene un perfume delicioso, y yo estoy cerca de ella, su olor se me va a pegar. Sus maneras se me van a pegar. Cómo ella habla. Voy a hacer hasta ademanes parecidos a Felicia. Los discípulos huyeron y hubo uno que se fue detrás cuando se lo habían llevado detenido y le vieron y le dijeron, tú eres uno de ellos porque tú eres como ellos, tú te vistes como él, tú hablas como él. Porque cuando tú estás cerca de alguien, Cadín, a ti se te pega lo de eso, lo de esa persona. Y cuando tú admiras a esa persona, aleluya, cuando tú lo admiras, Él se revela. Ese es otro beneficio. Dios se revela a ti. Dios te explica, te enseña misterios. Las personas pueden leer la Biblia un verso una y otra vez, pero como tú tienes intimidad, cuando tú oras, Él te dice, te voy a dar un secreto. Porque tú me cuentas tus secretos, Loxiri, te dice Dios. Y como tú me cuentas tus secretos, yo te voy a revelar secretos y misterios. Beneficios de la oración. Poder alinear mi vida al propósito de Dios. Porque cuando inicias la oración, inicias con tu mente, voy a pedirle esto, voy a pedirle esto, voy a pedirle esto. Pero empiezas adorándolo, empiezas diciéndolo, yo había anhelado. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, pero yo llega el momento cuando viene el tiempo de la oración, yo me postro y yo le digo, tú sabes que yo había contado las horas para estar contigo aquí. Tú sabes que yo me apresuré y decía, quiero estar ahí con Él. Quiero recostarme en sus pies. Quiero sentir sus caricias en mi cabeza y que me diga, pequeña, aquí estoy yo. Cuando tú te acercas tanto a Él, ya tú no eres como un visitante que va cada cierto tiempo solamente a pedir.
solamente a decirle: yo quiero, yo necesito. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué tú no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿No has cambiado esto? Está pasando el tiempo. ¿Qué estás haciendo, Jehová? Mírame. Señor, no voy a orar. Hay gente que dice: ya yo no voy a orar más. Y es como cortar la comunicación. Es como tener este celular sin data, sin memoria, sin capacidad para nada. No puedo yo romper yo misma la conexión con mi Padre, porque Jesús oraba, iba al desierto, se apartaba solo y oraba. Le decía a sus discípulos: quédense aquí que voy a orar. Ellos preguntaban: ¿dónde está el maestro? Está orando a todo tiempo, en todo momento. Él nos enseñó que la oración es la base y el fundamento de una iglesia que se mantiene firme y estable como su reino. Que te impregnes de Él. Que cuando los que te conocieron te escuchen hablar, digan: este no es el mismo. Ya no habla como antes. Ya ni siquiera mira como antes. Ahora, para las fiestas de Semana Santa, corrió mucho un video del actor que hizo el papel de Barrabás, y que él explica que él era un hombre no creyente, pero cuando hace la escena de cuando el pueblo está pidiendo que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, y dice que cuando él miró al actor en el papel, lo volvió a mirar, y esa mirada que tenía el actor, dice él que no era el actor, que él pudo ver el amor de Jesús. Él pudo ver la entrega, él pudo ver la pasión. Y la oración cambia tu mirada. La oración no solamente te hace ver diferente hacia afuera, sino que te hace ver diferente hacia adentro. Y usted dirá: nadie puede mirar para adentro. Sí. Nosotros somos capaces de decir: yo lo voy a lograr. Si Dios dijo que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. La persona o el creyente que no ora, no solamente está desconectado del Padre, sino que el Hijo no le va a ser revelado como rey. Y usted va a decir: ¿cómo es eso? Pero si yo lo tengo en mi vida, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi sanador. Pues que se te revele como rey es que Él gobierne en tu vida y gobierne todo, y que tú digas: ¿sabes qué? Yo estoy rendido, porque la oración te hace estar alineado al propósito. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él dice, lo que Él quiere para mí, los planes y los proyectos que Él tiene para mí. La oración es lo que me mantiene conectada al Padre, y es lo que me mantiene conectada al Hijo, y es lo que me mantiene conectada al Espíritu Santo de Dios. Y mientras leí acerca de la oración y del avivamiento, porque dice que ningún avivamiento se ha producido por un congreso. Ningún avivamiento se ha producido por una reunión solamente como para hacer un show. Dice que cada avivamiento de la historia se produjo con un hombre y con una mujer que no dejaron de orar. Producir avivamiento, como dijo nuestra paternidad, es derramar nuestras lágrimas en el altar, que el altar se impregne de las lágrimas de los hijos, clamando: manifiéstate en este tiempo, Señor.
Dice que hubo un hombre llamado Evans Roberts, nacido en 1878. Fue el instrumento que desató el fuego de Dios en Gales entre 1904 y 1905. Era un joven quebrantado, obsesionado con que se manifestara la presencia de Dios. Un Dios tan real, tan palpable, que tomaba con tal fuerza las vidas. Dice que en meses se convirtieron al Señor más de 100,000 personas. La frase o la palabra usada por este evangelista Evans Roberts era: dóblame, oh Señor. Dóblame. Y yo mientras leía esto recordaba y le decía: Señor, yo recuerdo cuando tú me tomabas y me doblabas, yo no me podía levantar. Era como si Él decía: ahí, que entiendas que ahí hay éxito, que entiendas que de rodillas hay victoria, que entiendas que mientras hay altivez no puede haber la manifestación de mi poder. Hay personas que no oran porque no quieren estar de rodillas delante de nadie, porque desde niño le enseñaron: no te dobles ante nadie, no te humilles ante nadie, no dobles tu rodilla ante nadie. Y dentro de ellos su alma y su espíritu se unieron para negarse a doblegarse. Pero Evans Roberts pedía con vehemencia: dóblame, oh Señor. Dice que se encerraba por semanas, no recibía visita, no atendía a nadie porque oraba y oraba y oraba. Y lo llaman y es el propulsor del avivamiento en Estados Unidos, en la calle Azusa, porque él activó en el Espíritu con su oración un avivamiento que cruzó al continente de América. La oración. Una iglesia que ora es una iglesia que los demonios temen. Que no hay brujo, que no hay hechicero, que no hay santero, que no hay agorero, que no hay el que consulta cartas, que no hay el que tira caracoles, que no hay el que invoca huesos secos. No pueden ante el poder de una iglesia que ora. Una iglesia que ora se impregna del fuego del Espíritu Santo. Humillación. Eso representa la oración. Doblegarse, inclinarse, humillarse, rendirse, decirle a Él: yo no puedo solo, yo te necesito en mi vida, yo requiero que tú guíes mis pasos, yo necesito, Señor, que el plan de mañana esté alineado a tu propósito. Por tanto, yo tengo que orar hoy. No puedes seguir orando cada 7 días. Iglesia, no puedes seguir orando cada 15 días. Iglesia, detente. No puedes hacer oraciones de dolor de estómago, donde tú vas saliendo a un lugar y te da un retorcijón. Ay, Padre, quítame este dolor, Señor, ayúdame. Eso es todo. Eso no funciona para una iglesia en la cual el mismo Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Cuando tú oras, se te revela Dios. Cuando tú oras y tienes una comunión con Dios, viene el momento en que lo que está dentro de ti, en la semilla del reino que fue depositada en ti, tú has tenido el cuidado de todos los días regarla con la oración.
Tú has tenido el cuidado de cada día acudir a su presencia y decirle: riega esta tierra, Señor. Riega esta tierra, que sea una tierra fértil. Y cuando de repente empieza a crecer, empieza a producir, y entonces tú ves cosas. No tengas miedo si tú ves cosas. ¿Qué me quieres enseñar? Hay algo que me impacta de los profetas de Dios, y es que después que Dios le habla a Samuel y Elí le dice cómo presentarse, cómo responder al llamado de Dios, todos los profetas hacen lo mismo. Habla, Jehová, que tu siervo oye. La intimidad, la oración, la interacción, la comunión, la búsqueda de Él, el preparar un espacio, el decir: aquí va a ser mi encuentro con Él. El limpiar, reparar todo, arreglar todo, preparar tu Biblia, preparar tu libreta, tus anotaciones, porque si Él dice algo es importante y hay que anotarlo. Preparar un ambiente, una adoración, y empezar a caminar antes de postrarte y decirle: yo espero este momento cada día de mi vida, porque tú eres mi deleite, porque tú eres lo más grande que le ha podido pasar a mi vida, porque yo soy uno en ti, contigo. Y postrarte ahí y empezar a llorar. Dice que hubo un hombre, el de la calle Azusa, William Seymour. El avivamiento de la calle Azusa, pastor negro, hijo de esclavos, estudió teología en una escuela, pero en la parte de afuera, porque en aquel tiempo los negros no podían estudiar con los blancos. Aquí sí que él estudiaba desde afuera y desde una ventana escuchaba la clase. Luego de estar moviéndose de un lugar a otro para la iglesia, llegaron en 1906 a un edificio descuidado en el centro de Los Ángeles, el 9 de abril. Dice que cuando llegaban, él estaba sentado ahí, tenía una caja sobre su cabeza y oraba. Y oraba, y mientras todos estaban ahí adorando, orando, él estaba con esa caja orando sin parar. 1 hora. Lo hacía, luego se levantaba, se quitaba la caja y le decía al que tocaba el piano: dice, toca. Y después decía: vamos a adorar en el espíritu. Esto quería decir: adoren en lengua. Y dice que cuando eso empezaba a ocurrir, se levantaba un fuego en el techo del lugar. De aproximadamente 15 metros. Y los vecinos llamaban a los bomberos porque decían que había fuego en el techo. Llegaban los bomberos y se daban cuenta que era una iglesia reunida, orando, adorando, viendo milagros. Descendía un fuego del cielo y se unía a ese fuego. Dice que eran ángeles trayendo milagros a la iglesia. Ese hombre se puso algo en su corazón, Yulisa, y era ver la manifestación de Dios en ese siglo. Y yo vengo como profeta de Jehová de esta casa y de este tiempo a declarar que no solamente en los profetas y en los atalayas se enciende un fuego de ver la manifestación de Dios en este tiempo. Seremos la iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Dice que ocurrían milagros creativos, salmista. Salían miembros que no estaban en el cuerpo,
que habían sido amputados y ante los ojos de todos se creaban. ¿Cómo yo voy a desperdiciar este recurso tan valioso? La oración nos une como iglesia. La iglesia primitiva vio milagros al orar en unidad. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Él lo dijo. Y no nos vamos a detener. Yo le digo a los profetas: seguimos, no nos vamos a detener. Que la oración sea un deleite. Que la oración no sea un peso, no sea una carga, sino la oportunidad de estar en la presencia de Jehová. Que la oración sea como ese alimento que tú necesitas, que tú requieres, que tú dices, como decía David: aún mis huesos te anhelan, mi carne te anhela. Yo quiero estar en tu presencia. ¿Cómo inicio, pastora? Si tengo 5 minutos y yo siento que ya no tengo más nada que decirle. ¿Cómo hago para orar? Abriendo tu corazón. Prepara tu ambiente, te digo. Busca una adoración que no sea almática, que no hable de la condición de tu alma, sino que exalte a Dios la adoración. Dile cuánto lo amas. Y dile que tú lo quieres amar más. Dile que tú estás enferma de amor por Él. Dile que Él, yo le digo al Señor: Señor, tú me vuelves loca. Yo le digo esas cosas a mi amado. Porque cuando Él viene y me visita, y yo puedo estar de rodillas, y yo me voy a levantar, y Él me dice: no, quédate ahí. Y empiezo a hablarle, y empiezo a contarle mi día, y empiezo a recordarle su grandeza conmigo, y empiezo a decirle: qué maravilloso fuiste tú en aquel tiempo y ahora, cómo te muestras. Y de repente me quedo en silencio, porque llegó el tiempo de que Él me hable a mí. Porque la oración no es un monólogo donde te pones y empiezas a porque tú sabes, porque yo quiero, porque necesito, porque y tú amén, Señor, y me voy. ¿Tú esperaste la respuesta? Yo tengo una amiga que vive en Florida y ella conversa mucho. Es una bendición a mi vida. Creo que una vez le hablé de ella. Ella estaba en Estados Unidos y cuando yo tuve cáncer, ella se enteró que yo tuve cáncer. Ella viajó de la Florida a Panamá. Yo no sabía dónde yo vivía. Pero ella preguntando y preguntando llegó a mi casa con el libro del apóstol Wanda Rolón: no moriré, sino que viviré. Y ella es muy conversona. Pero cuando ella viaja a Panamá y nos reunimos, ella me empieza a contar sus cosas. Yo la escucho. Pero ella me sorprende siempre, porque ella después me dice: y tú, amiga, a ver, ya hablé yo mucho. Ahora cuéntame tú, ¿qué has hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó lo que te regalé? ¿Cómo anda todo? Y se queda en silencio. Y yo empiezo a hablar, y empiezo a hablar. Y ella me escucha. Y ella me da referencia de Dios. Porque ella tiene la paciencia de escucharme. Y yo hoy vine a decirle a los hijos de su casa, Panamá, que la oración es la comunicación con el Padre. Pero no te levantes de ahí hasta que el Padre no te responda.
No te levantes de ahí hasta que tú no sientas que el peso con el que llegaste se fue, que la carga fue quitada, que tú te sientes diferente, que tú te sientes renovado, que tú sientes que tú lo puedes alcanzar todo, que este tiempo fue maravilloso, pero que mañana tenemos una cita nuevamente, porque es un amor continuo, es un amor que no mengua. Es una comunicación, una comunión exquisita. Es el deleite más grande. Por eso era que Jesús oraba. Y frente a la tumba de Lázaro dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Él siempre nos escucha. Pero qué triste es pensar que hace mucho tiempo Él no nos está escuchando. No porque se han cerrado sus oídos, sino porque nosotros no hablamos con Él. La iglesia que ora recibe beneficios de ser embestida en poder, en autoridad. La autoridad para echar fuera a los demonios. Lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha llamado ¿a qué? A dar libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel, a decir a los que están en tinieblas mostrados, a anunciar el año agradable de Jehová, a vendar a los quebrantados. Esa es la iglesia que Dios está demandando para nosotros. Por eso es que empezó hablándonos con Isaías, diciéndonos: yo los voy a poner en un monte, arriba, en un monte arriba, donde hay que ofrecer sacrificio y holocausto. El profeta es usado por Dios. Y Dios no dice solamente los voy a poner en mi casa y será llamada casa de oración. Él dice: vendrán con su sacrificio y sus holocaustos, vendrán humillados, vendrán con corazón rendido, vendrán con deseos de mí, vendrán con anhelo de parecerse a mí. Te mantienes vivo con la oración, te mantienes ardiendo. El día que usted se levanta y usted ora, ese día usted se siente súper, así ve, strong, musculoso, fuerte. Usted mira la situación y usted dice: lloré. No, ya yo no ando como andaba antes. Te hace sentir fuerte, porque te da la convicción, porque entiendes que dentro de ti se depositó el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu que es el Paracleto de Dios para nosotros, el Paracleto, el apoyo. El Espíritu Santo es el Paracleto para nosotros. El Espíritu Santo es el Consolador. Porque andan de luto, dice el Señor, porque no han orado, porque se niegan a darme media hora. Porque dicen: Señor, no tengo tiempo, mañana será. Y después pasa mañana. Y después pasado mañana. Y después llevas una semana. Y después ya te sientes independiente. Y después sientes que tú puedes. Y después te miras y dices: pero si yo soy hábil, si yo puedo hacerlo. Hasta que te topas con un muro fuerte. Y te acuerdas que descuidé el altar, que descuidé la presencia, que me olvidé que esto era comunicación de aquí para allá y de allá para acá. Demandas profecía, dice el Señor. Mas cuando recibes la palabra profética, no te alineas a la palabra profética. No me buscas, no eres intencional. Y después vienes donde el profeta
y le dices al profeta qué pasó con esa profecía. Porque ahora solamente queremos la palabra profética. Y nos olvidamos que hay una profecía confiable que es la palabra. Y nos olvidamos que así como el profeta ora, tú y yo tenemos que orar. Le decimos al profeta, a ver, suelta tu oráculo. Dime, háblame, suéltame la palabra. Dale, dime. Una vez tenía una reunión con la pastora Eibeli y el grupo allá y el taxista. Yo iba calladita porque siempre que digo que soy cristiana me dicen, ¿qué tipo de cristiana? La gente quiere que ande soltando palabras por ahí, hermano. Cuando llamo a mis pastores Ernesto y Esbel para la dirección, se da cuenta porque me dice, no, pastores, usted es pastora. Me llevó a la dirección de la pastora Esbel, el pastor Ernesto, y antes de bajar, usted no se va de aquí hasta que no me suelte una palabra. Pero si en el Antiguo Testamento para ir delante del profeta había que llevar ofrenda. Sí. Saúl está con su siervo. Se le perdieron las asnas de su padre. Y empiezan a buscarla. Y llegan a la tierra donde está el profeta. Y el siervo le dice a Saúl que ahí vive el profeta cerca, vamos donde el profeta. Y Saúl le dice, pero es que yo no tengo nada para ofrecerle al profeta. Así que buscó el siervo y tenía, y así se presentaron delante del profeta. Pero para este tiempo, no así ve, tú eres profeta, suéltame una palabra, suéltamela. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde eres profeta? Y te dicen a Dios que no estás orando. Ellos no oran. Ellos no están orando, pero ellos quieren que el profeta ore. Revélame mi futuro. Dime que voy a tener carro, profeta. Carro, casa, suelta. Y uno le dice, así dice el Señor. Quedan encendidos. Pero la profecía es para bendecir, para alinear al propósito, para llevarte a donde un día te extraviaste, pero te vuelve y te pone en la posición. Pero cuando tú estás ahí, tú tienes que orar, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que clamar a Dios. Nadie va a clamar por tu milagro como lo haces tú. Porque tú puedes querer muchas cosas, pero en medio de la oración es la voluntad de Dios que se hace en tu vida. Es que tú entiendes que hay una voluntad perfecta. Y vamos hacia un avivamiento porque no nos vamos a detener. Se lo digo yo al Señor y a mis padres. No nos vamos a detener, profetas y atalayas. Vamos a seguir orando y vamos a impregnarnos de la esencia, del aroma, del aceite fresco de Dios. Y va a ocurrir lo que ha ocurrido en algunas iglesias donde está, donde la gente se esconde de los profetas. Y dice, viene el profeta, viene la profeta, viene el que ora. Pero Dios dice, yo te he llamado a ti, iglesia, para que seas iglesia de oración, casa de clamor y de búsqueda, para que el fuego se encienda en esta casa y vengan las iglesias que están débiles, los pastores que no tienen forma, que lo han probado todo, y vengan y le pregunten a José y a Jocelyn cómo lo hicieron, cómo lo lograron. ¿Cómo pudieron hacer esto? Imprégnate de Dios. Yo vengo como profeta de Jehová
a decirte que llegó un tiempo nuevo para tu vida. Es que hace una semana y 3 días le dijiste al Señor: yo perdí aquella oportunidad donde tú me hablaste. Y tú sientes que quedaste y sentías que no podías poner pie firme. Pero hoy Dios te dice: nuevamente abro esa puerta y esa oportunidad. Nuevamente abro el acceso que me pediste con dolor. Pero no puedes hacer lo que hiciste antes. No puedes ser simple. Tienes que alinearte. Tienes que buscar el recurso. Tienes que buscar a la gente que ora. Tienes que pedir dónde están orando. Yo voy a estar ahí. Porque las tinieblas nunca más será morada para ti. Porque el dolor afecta a nuestro cuerpo. El dolor enferma. El dolor debilita. Pero la oración te da poder, te da sanidad. La oración te revela al Padre y su misterio. La oración te hace que tus oídos se vuelvan finos para escuchar el susurro del Espíritu Santo de Dios. Que le dijiste a Dios esta mañana: quiero escuchar tu susurro. Me has prometido mucho. Me has dicho muchas veces: lo voy a hacer. Pero no. Te complicas. Te enredas. Y después invocas mi nombre y me dices: ¿dónde estás tú, Señor? Pero cuando tú estás de rodillas, las cuerdas que puedan tirar sobre ti no te alcanzan. Tu visión es clara. Basta ya de decir: me da miedo meterme con Dios. Basta ya de decir eso. Encuentra deleite en Él. Que lo puedas ver. Que llegues al momento en donde tú puedas palpar y tú digas: no es un sueño. Yo lo vi. Él está aquí. Él dejó señales de que estuvo aquí. Cuando tengo un día difícil, voy al lugar de mi oración, que es mi cuarto, y empiezo a caminar en el espacio pequeño que tengo y le digo: aquí tú y yo hablamos. Y aquí las voces del infierno no pueden entrar. Y aquí tú te me revelas a mí. Aquí estoy segura. Aquí estoy firme. Lléname tanto de ti que cuando salgo afuera me siento así de segura. Y empiezo a orar por otros. Esta semana estuve enferma, la semana pasada. Y hoy, mientras leía acerca de Evan Robert, decía: wow, Dios. Evan Robert dice: se enfermaba porque la gloria de Dios sobre él era tan pesada. Y yo le decía al Señor: Señor, me duele la espalda hoy en la mañana. Señor, me duele mucho la espalda. ¿Qué es esto? Y llegué aquí, el dolor. Y el Señor me decía: el espíritu de dolor constriñe los pulmones y hace que la iglesia pierda las fuerzas de orar. Pierda fuerzas para orar, porque la oración requiere de los pulmones, requiere fluir, porque en la respiración, en la respiración de nosotros alabamos a Jehová y su nombre, y Él quiere limitar tu respiración, y yo lo estoy haciendo contigo para que entiendas lo que la iglesia está viviendo. Pero la palabra de Dios tiene un poder extraordinario para libertar tus pulmones y que te alinees al propósito del aquí y ahora en Dios. Te cansas y
cuando oras y vas a adorar, dices, me quedo sin aire. ¿Cómo hago? Hazlo con tu corazón. Entrégale todo a Él. Y dile, dice tu palabra que los enfermos no te pueden adorar. Jesús entró a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Y Jesús fue y oró por ella. Y ella se levantó, dice la palabra, y le servía. La sanidad te lleva al servicio. Ahora te digo, ¿para qué quieres estar sano? ¿Para servirle? ¿O para alcanzar tus metas personales? Olvidándote de que Él es el centro de nuestras vidas. Qué importante es la oración para la iglesia. Dios levanta un ejército en esta casa. Dios nos dijo, ¿verdad, madre? Por medio del profeta de Ecuador, que iba a levantar un ejército de gente que ora, gente que clama, gente que busca a Dios en espíritu y en verdad. Gente que dice dentro de sí, así ve, yo hoy necesito ir al altar. Y mañana, yo hoy también necesito. Y pasado mañana, pero es que yo lo necesito. Y solamente en ese punto es que entiendes que lo anhelas tanto. Como cuando dijo en el libro de Cantares, bésame con besos de tu boca, porque tus besos son mejores que el vino. Embriágate en mí, te dice el Señor. Altagracia, el Señor te dice, embriágate en mí. Búscame, que yo soy tu Dios. Que cuando tú invocaste mi nombre, yo fui a tu rescate. ¿Por qué quieres que otros lo hagan por ti? Si esta es una relación entre tú y yo. Si este es algo hermoso, que comenzó con salvación, pero se convirtió en tu todo, Loxiris. Se convirtió en tu todo, todo. Por eso es que tú dices, yo no puedo dejar de orar. Y en estos días que estaba me sentía débil, oré a Dios. Y le dije a Dios, es que yo no puedo bajarle. Porque mi familia me dice, bájale. Es mucho, te cansas, esto, lo otro. Y yo le dije al Señor, Señor, yo estuve en una cama, postrada, con un cáncer de mama. Me hicieron una mastectomía radical. Una cirugía que va desde el centro de mi pecho hasta abajo de mi axila. 35 grapas, no eran puntos, eran grapas. Inmovilizada. Y yo le dije al Señor, en ese momento, si no te puedo servir, ¿para qué quiero la vida? Y en estos días que me postré le dije, Señor, tú me llevas a hacer memoria de ese día. Si yo no te puedo servir, ¿para qué quiero la vida? Levántame con poder. Levanta a tu hija. Levanta a tu sierva. Haz que la voz de tu profeta resuene en las almas. Que te conmueva desde adentro. Y Dios me dijo, al profeta que ora, al atalaya que me busca, al que intercede y clama por los justos, que pide por el débil, que pide porque se levante una generación nueva, a ese lo revestiré de mi poder.
Culmino diciéndoles, sin la oración no lo vamos a lograr. La oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Pongámonos de pie. Quiero que ore conmigo. Él es